Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, oramos para que alumbres nuestro entendimiento, que la reveles para cada uno, Señor, que la podamos aplicar en nuestro día a día. Señor, que no haya distracción y que tu palabra sea clara. Oramos para que seas tú haciendo en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Continuamos con el tema del entendimiento. Vamos a continuar con el tema del entendimiento que iniciamos hace 8 días. La prédica está en el canal de la congregación. Usted en YouTube ingresa y colocas Congregación La Gracia de Dios, ahí aparece nuestro canal. Entonces, hablábamos hace 8 días sobre el entendimiento y decíamos que es fundamental tanto en la parte natural como en lo espiritual. Es el proceso cuando vamos a conocer algo. En cualquier proceso de conocimiento natural o espiritual es fundamental el entendimiento. La diferencia es que en el proceso del conocimiento natural, un juego, un deporte, una profesión, una ocupación, lo que vamos a desempeñar, utilizamos la inteligencia que Dios nos ha dado, la razón y la lógica para entender y aplicar lo que estamos aprendiendo. En la palabra de Dios, en la parte espiritual, ese entendimiento lo alumbra es Dios y usa un medio que es la fe. Para entender la palabra, para comprenderla y poder aplicarla, Dios nos da la fe. Dios vive en cada uno de nosotros y la fe es un fruto del Espíritu. La fe es por el oír y el oír la palabra. La genera Dios que vive en nosotros. Antes de que Jesús muriera y resucitara, Dios no vivía en las personas. Hoy Dios vive en ti. Cuando no vivía en las personas, ejemplo, en la época de Abraham, Moisés, Josué, David, Dios estaba afuera, pero les colocaba a estas personas la fe para poder que entendieran la palabra y la pudieran aplicar, comprender y hacerla. Recuerda, el entendimiento es el proceso en el conocimiento. La palabra de Dios, Dios dice algo, si nosotros no está la fe, no podemos aplicar la palabra porque no la entendemos. Nos parece difícil, complicado, imposible. ¿Cómo así? No, eso no se puede hacer porque se necesita el entendimiento. Entonces, ahí vamos en el proceso del entendimiento y hoy vamos a hablar del entendimiento aplicándolo al día a día. ¿Cómo es una persona cuando escucha la palabra, la lee sin entendimiento? ¿Y cómo es una persona cuando lee y escucha la palabra y entiende la palabra? Sin entendimiento, ¿qué piensa la persona? ¿Qué expresa? ¿Qué habla? ¿Y cómo se siente ante las circunstancias? Hay una circunstancia, una situación, no entiende la palabra, ¿qué habla? ¿Qué piensa? ¿Y qué hace? Con la persona que lee la palabra y tiene entendimiento. Al tener entendimiento, ¿qué piensa? ¿Cómo se expresa? ¿Y qué hace? Vamos a ver eso el día de hoy. Es muy importante porque la palabra de Dios, la relación con Dios no son ritos, no son penitencias, no son sacrificios, no son de algo por allá para el domingo solamente o para una fecha especial que tengo en la relación con Dios. No, el evangelio es para aplicarlo día a día en todas las áreas. En la familia, en el trabajo, en su vida personal, en sus hobbies, en todas las áreas, y el ejemplo es lo que vamos a ver hoy sobre el entendimiento. ¿Qué hace cuando entendemos la palabra?
que Dios la revela. ¿Y qué sucede cuando no la entendemos en el día a día? En el día a día. Entonces, para eso vamos a ir al Salmo 106. En el Salmo 106, David habla sobre la historia del pueblo de Israel. Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, vaya y saque al pueblo de Israel, que ya era un pueblo grande y era esclavo en Egipto. Vaya del faraón y lo lleva a la tierra prometida. Entonces, Moisés va donde el faraón y el faraón le dice: no lo dejo salir. En ese proceso de que Dios le dice: dígale al faraón que deje salir a mi pueblo, y el faraón no lo hace, Dios lo saca con mano fuerte, que ya se lo había dicho a Abraham, que se lo ha dicho a Isaac, a Jacob. El correr la palabra de persona a persona, voz a voz, es desde el inicio. Dios le dio unas promesas a Abraham y Abraham se las contaba a Isaac. Isaac se las contaba a Jacob, Jacob a sus hijos y así sucesivamente, sobre lo que Dios les había dicho, las promesas de Dios. El pueblo sabía que Dios los iba a sacar. Entonces el pueblo estaba clamando que los sacara y Dios los saca con mano fuerte. El pueblo de Israel ve los milagros de Dios, ve cómo las plagas en la misma región, en el mismo lugar, en el mismo espacio, afectaba al pueblo de los egipcios. Los egipcios se veían afectados y el pueblo de Israel no le pasaba nada. Estando en el mismo espacio, cada plaga. La última plaga, que fue la que moría el primogénito de cada lugar, de cada casa, fuera animal o de persona, Dios le dijo al pueblo de Israel: usted debe de colocar sangre en la puerta y no salir. Sangre en la puerta, se queda adentro, comen el cordero, y le dio unas indicaciones. Quiere decir que donde no había sangre, iba a morir el primogénito. Si alguien del pueblo de Israel se le olvida y no coloca sangre, muere el primogénito, porque Dios le ha dicho qué tenía que hacer. Como cuando Josué fue a tomar a Jericó y envió unos espías, y los espías le dijeron a la mujer que les ayudó, le dijeron: coloque una señal de la casa y nadie puede salir. Si alguien de su casa sale, no respondemos. Y la mujer hizo eso, colocó su señal y nadie salió. Y fue guardada en Jericó. Todos murieron menos esa familia. Así fue en Egipto. El pueblo de Israel vio el poder de Dios. ¿Cómo Dios los sacó? Ellos van saliendo y han visto todos los milagros de Dios y cómo a ellos no les pasó nada. Y Dios le había dicho a Abraham que iban a salir enriquecidos. Ellos eran esclavos, no tenían nada. Y nos vieron cuando murió el primogénito, los egipcios le entregaron las alhajas, la ropa, todo, las riquezas. Y el pueblo de Israel salió como Dios dijo, salió enriquecido. Todo eso lo vieron. Al ver todo eso, uno ¿qué piensa de cómo están ellos respecto a Dios? Convencidos, seguros, con entendimiento, ¿no? De aquí para adelante vamos bien. O sea, todo lo que hemos visto, todos los milagros, el cuidado de Dios, nunca nos pasó nada. Y mire lo que le pasó al pueblo que nos tenía esclavos y a nosotros no. Y lo que dijo Dios se cumplió y se salieron. No diría, pues estarían tranquilos y seguros. Pero vamos a ir al Salmo 106, versículo 7. Entonces en el Salmo 106, versículo 7 dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. ¿Qué sucedió en Egipto?
no entendieron. El pueblo no entendió. Vio los milagros, los disfrutaron, salieron enriquecidos, todo, pero no entendieron. Es decir, no le atribuyeron eso a Dios. En su mente estaban idos. Nunca entendieron que era Dios. Y a veces en el día a día nuestro suceden cosas y uno no entiende que es Dios. Y cuando uno no entiende que es Dios, entonces dice, no se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias. Cuando uno no entiende que es Dios, entonces uno no ve la misericordia de Dios. Cuando uno no entiende que es Dios, se le atribuye a otras cosas: la suerte, la inteligencia, la capacidad, las relaciones, y no sabe que es Dios a favor de su pueblo. Dios estuvo a favor del pueblo de Israel y Dios está a favor hoy de su pueblo, que somos nosotros. Dios está a favor de cada uno de nosotros. Entonces, dice, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar Rojo. Salen y cuando llegan al mar, en lugar de estar seguros, entendieron que Dios era poderoso, que Dios iba a cumplir su promesa de llevarlos a la tierra prometida, que Dios hacía milagros. Cuando llegaron, y el primer obstáculo que tuvieron, que fue al frente, que había el mar, y atrás, que había el ejército. Venía Faraón con todo su ejército, ellos en el centro. Mar, Faraón con el ejército. Y han visto todos los milagros. Si entienden, como no entendieron, cómo pensaban, cómo hablaban y qué hacían. Moisés, si entendía qué pensaba, cómo hablaba y qué hacía. Eso nos sucede a nosotros. Nosotros podemos leer la palabra, podemos ver los milagros, podemos ver la misericordia de Dios, pero si no la entendemos, vamos a hablar, vamos a pensar y vamos a actuar de una manera errada. Hoy es para que pensemos, hagamos una reflexión. ¿Qué estoy pensando ante la situación? La que estemos viviendo. Cada uno vivimos cosas diferentes. Puede ser en la familia, en el trabajo, en nuestra parte personal del crecimiento, puede ser espiritual o profesional, o en la salud o la economía, en cualquier área. Podemos estar al frente, no hay salida, y al otro lado tampoco. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y hemos visto la misericordia de Dios como el pueblo de Israel la vio. Y nosotros hemos visto los milagros como el pueblo de Israel los vio. Entonces es hacer ese alto y pensar. Ellos están frente al mar. ¿Y qué pensaba el pueblo? ¿Para qué nos sacó Moisés? Comenzaron a quejarse. Estábamos mejor en Egipto y estaban esclavos. Estábamos mejor. ¿Para qué nos sacó? Dios, ¿para qué nos sacó? Vamos a morir. Comenzaron a quejarse, a renegar de Dios, decir que no había salida, cuando habían visto milagros de Dios, cuando habían visto la promesa que Dios le había dicho a Abraham miles de años atrás, que se cumplió como Dios lo dijo. Y ante el primer obstáculo, renegaron de Dios, dudaron de Dios. ¿Por qué? El versículo del Salmo dice, porque no entendieron. ¿Qué hizo Moisés? Oró. ¿Qué hizo Moisés? Oró. Cuando alguien en la congregación nos cuenta algo, ore.
No, pero esa no es la solución. Claro que es la solución. Claro que es la solución. Porque Dios vive en ti y Dios tiene la respuesta a todas las necesidades. Y Dios te va a guiar y Dios va a alumbrar tu entendimiento y Dios va a hacer el milagro. ¿Sería que Moisés podía hacer que el mar se abriera o buscar una salida o sin armas enfrentarse a un ejército? Imposible. Pero Moisés entendía que Dios le había dicho algo y se cumplía. El pacto de gracia es de mejores promesas. Dios nos llamó a conocer sus promesas y caminar en fe en esa promesa. Moisés le ora a Dios y Dios le dice a Moisés, levanta, dile al pueblo que avance y levanta la vara y el mar se abre. Y ustedes avanzan en seco. Moisés entendió y le dijo al pueblo que hiciera eso. Dice, avancen. Cuando fueron entrando al mar, el mar se abrió. Sucedió el milagro. Pero pensemos si es lógico que al levantar una vara se vaya a abrir el mar. Eso no lo procesa la razón ni la lógica. Ejemplo, Naamán tenía lepra y el profeta, Dios le dice a Naamán por medio del profeta, vaya a un río y sumérjase 7 veces. La 7ª vez usted sale limpio. Naamán se enojó porque no entendió. Es que no es lógico. Lepra, una enfermedad incurable, y que me meta a un río, a un riachuelo 7 veces y que ya me va a curar. No, eso sí, no, tan fácil no es. Tan fácil no es. Se enojó. Que Dios le diga a Moisés, levante la vara y Moisés lo haga, es porque Dios hizo en Moisés la fe. Entender que para Dios no hay nada imposible. Entender que Dios no miente. Entender que Dios es fiel. Si nosotros entendemos que Dios no miente, que Dios es fiel, vamos cuando leamos la palabra de Dios que nos corresponde ahora, la vamos a hacer, sin importar lo que esté sucediendo. Porque lo que va a suceder es el milagro, como sucedió en el pueblo de Israel. Entonces el pueblo avanza. Cuando el pueblo avanza, ¿cómo quedó el pueblo? Feliz. Y ellos miraron atrás y vieron cómo el mar se cerró y cómo el faraón y el ejército desapareció. Después de ver eso, ¿uno qué dice del pueblo de Israel? No, ya entendieron. Ya entendieron que tienen que avanzar tranquilos, que tienen que avanzar sin preocupaciones, sin angustias, que Dios está con ellos y pues que no les va a pasar nada y que van a llegar a la tierra que fluye leche y miel sin problema. Uno dice, no, pues al ver todo eso, ellos pasan y comienzan a avanzar en el desierto y llegan al monte Sinaí. Cuando llegan al monte Sinaí, Moisés sube al monte para hablar con Dios. Y el pueblo acá, un día, 2 días, oiga, Moisés, ¿qué se hizo? Y ese Dios que no vemos y que Dios y... No, eso es puro cuento. Moisés nos abandonó, Dios nos abandonó. ¿Qué se hizo Moisés? ¿Qué se hizo Dios? Avanzaron y Moisés se desapareció otra vez. Dudaron, cuestionaron, pero ahora llegaron a un punto donde dijeron, todos los pueblos tienen dioses que se ven. Y nosotros tenemos un Dios. Aarón, hagamos un Dios que se vea. Y le dicen a Aarón, Aarón, háganos un Dios
Aarón le dice, bueno, pues recojamos todo el oro que Dios le sacó de Egipto. Vamos a derretirlo, fuego, echen ahí las alhajas, todo el mundo feliz, echó todo. Hicieron un becerro de oro. Lo hacen y comienzan a adorarlo y alabarlo. A decir que es Dios. Vamos a ir a Éxodo 32:4. Mira hasta dónde llega que no entendamos, que la mente se nuble. En ese caso es la idolatría. Mira el punto donde ellos han visto todo. Entonces, nosotros debemos de orar para que Dios alumbre nuestro entendimiento, porque al enfrentar las cosas con entendimiento en la palabra con Dios, vamos a pensar, vamos a hablar y actuar diferente. Cuando nuestro entendimiento está nublado, no entendemos, entonces pensamos de otra manera y hablamos de otra manera y actuamos de otra manera. Entonces aparece la queja, aparece la codicia, aparece la envidia. ¿Y por qué a mí? Todas esas cosas al no entender la palabra. Éxodo 32:4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Oye, estos son los dioses que los sacaron de la tierra de Egipto. Ellos acabaron de hacer el becerro. ¿Y qué le atribuyeron al becerro? Todos los milagros, las plagas, los milagros, que se abrió el mar, todo, ya estaban comiendo maná, todo eso que lo hizo el becerro que habían acabado de hacer. Mira hasta dónde llega la imaginación, el entendimiento nublado, a atribuirle a algo que nunca lo hizo. ¿Y dónde estaba Dios? Por ninguna parte. Entonces, aparece la idolatría, aparece buscar ante la primer problema, dificultad, se olvidan de Dios. Nosotros en el día a día, ante las circunstancias que nos suceden en cualquier área, por la presión social o no tengo una buena relación con Dios, se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida que Dios dijo que no te dejaré ni te desampararé. Que Dios nos ama, que tienes que estar tranquilo, que Dios dijo que no te afanaras, pero todo eso se nos olvida, todo eso se olvida. Al seguir avanzando al Salmo 106, versículo 24, Moisés baja y Dios le dice: Moisés, allá están adorando un ídolo. Moisés baja y tumba el ídolo. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿No entienden? Si Dios no se puede igualar con nada, ¿qué están haciendo? Lo destruye y sube otra vez, daña las tablas y tiene que volver a subir a hacer las tablas para volver a bajar y contarle al pueblo sobre Dios. Siguen camino hacia la tierra prometida y Dios les da de todo. No les falta nada. No les falta nada. Ellos sabían de la promesa de Dios. ¿A dónde iban a ir? Una tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Dios te llamó a disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Para eso Dios te llamó. Ese reino está en tu interior. No importa el lugar donde vayas, va el reino. No importa cómo esté el lugar donde estés, el reino está en tu interior y se hace realidad al cumplir las normas o los principios del reino, que son por fe. Entonces el pueblo sigue avanzando y vamos al Salmo 106, versículo 24. Salmo 106, versículo 24. Pero
aborrecieron la tierra deseable. Dios le dijo, esta es la tierra, llegaron, ellos la miraron, fueron unos espías, ¿y qué hizo el pueblo? Aborrecieron la tierra deseable. Dios te llamó a una vida de gozo y paz. Y uno comienza a caminar y dice, es mejor como vivía antes. Dios tiene una vida sin deudas, una vida de amor, de un hogar en paz, en armonía. Pero no, es como mejor como vivíamos antes. Dios te tiene una vida de un hogar en fidelidad. No, pero es mejor como estaba antes. Una vida sobrenatural que no cabe en la mente, que nos han dicho que es imposible, que no es posible vivir así sobre la tierra, en paz, tranquilo, que usted se le cumplan los deseos de su corazón, sus anhelos más profundos que se hagan realidad. No, eso no es posible. Y se vive como viven todas las personas. Es real el reino de Dios y es real sus promesas y en la congregación se están cumpliendo. Pero es de fe, recuerda, de fe, la relación con Dios para entender la palabra y hacerla en medio de los entornos más difíciles. Entonces, el pueblo, ¿qué hizo? Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová su Dios. Cuando no entiende la palabra, ¿qué hicieron? No la creyeron, murmuraron en contra de Dios. ¿Cuándo sucedió esto? Llega Moisés a la línea de la tierra prometida y envía 12 espías. De cada tribu, un espía. La cabeza. Cuéntanos cómo es la tierra prometida. Vayan y averigüen y bien. En Números capítulo 13 y capítulo 14, apúntelo y en su casa usted lo lee. Ahí nos cuentan la historia de los espías. ¿Ustedes la cuentan? Entonces, Moisés llega a la línea y envía unos espías a la tierra prometida. Los espías van. Los 12 ven lo mismo. Los 12 todo y vienen a contarle al pueblo qué vieron y cómo deben de actuar. ¿Qué deben de hacer por lo que vieron? ¿Qué había dicho Dios? Que esa tierra era de ellos, que Dios le dio esa tierra. Dios te llamó a disfrutar de su reino aquí en la tierra. No importa cómo esté tu circunstancia hoy en la salud. Hay una promesa para la salud. Para conocer la promesa debo leer la palabra para conocerla. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Hay una promesa para la economía. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la economía? ¿Qué debo de hacer para disfrutar de esa promesa independiente de? No, que el médico dijo el diagnóstico de esto y mire mi edad. No importa. Familia, no importa. Para Dios no hay nada imposible. Él es el Todopoderoso. Él te formó un día, te vuelve a formar. Él te hizo un órgano, vuelve y te lo hace. En ese nivel debemos de entender a Dios, comprender quién eres, quiénes somos, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que nos escogió desde antes y nos llamó ahora para una vida maravillosa, una vida plena, que usted se sienta pleno, seguro, una vida tranquila, sin angustias, sin preocupaciones. Pues como que eso se vive los 8 días que uno esté en los parques de Disney, ¿no? Como que se olvida de todo y está usted tranquilo allá disfrutando de... No, esa vida es en el día a día, es real porque está en tu alma, la tranquilidad, la seguridad y la confianza no está afuera, lo genera Dios que vive en ti. Ese es el reino. Y Dios te llamó para eso. Pero a veces deseamos andar como todo mundo anda angustiado, preocupado, como todo mundo se queja, como todo mundo reniega, como todo mundo habla mal.
pues uno como que dice, oiga, pues sí, ¿no? No, esto está muy malo, esto está difícil, esto es imposible, ¿para dónde nos vamos? No, los 12 espías fueron y vieron lo mismo. ¿Qué vieron? Que lo que Dios les había dicho era verdad. Y ellos dijeron, es cierto lo que dijo Dios. Miren los frutos, miren todo también. Lo que Dios dijo era verdad. Entonces aparece el pero, entender. ¿Cómo es posible que ellos dicen eso? Han visto todos los milagros. ¿Y por qué piensan, hablan y hacen algo diferente? Porque nunca habían entendido. Porque el entender la palabra de Dios lo genera Él. Hace 8 días decíamos que hemos de ser humildes. Cada día debemos de pedirle a Dios, Señor, yo quiero entender su palabra. Yo ya no quiero ir más angustiado y preocupado. Quiero salir del vicio. Yo quiero andar esclavo. Señor, usted me dice que hay una vida de libertad hermosa, plena, con una economía, buena salud. Señor, yo quiero disfrutar eso. Hágame entender, porque al entender nuestro pensamiento va a ser diferente, va a ser acorde a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a hablar? Como dice la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a actuar? Por fe en obediencia a esa palabra. Pero si no la entendemos, va a salir lo opuesto. Entonces los varones, las personas, 10 personas, eran 12. ¿Cuántos son? 12, uno de cada tribu. Son 12 tribus de Israel. El líder de cada tribu, 10 personas se hicieron acá. Y 2 se quedaron acá. ¿Quiénes entendían la palabra de Dios? Lo que Dios había dicho. ¿Los 2 o 10? ¿La cantidad o la minoría? ¿Por qué vamos a seguir ahora nosotros la mayoría? Hay escasez. Es porque habla la mayoría. Las enfermedades es lo que habla la mayoría. La minoría ¿de qué habla? Dios te llamó a que pienses, hables y actúes conforme a la palabra. Solo que eso es por fe. Que Dios alumbre el entendimiento para que actuemos por fe, no como funciona la mayoría. Los 12 vieron lo mismo, los 10 no entendieron la palabra y dijeron, eso allá es muy difícil. Eso es imposible. Las ciudades están amuralladas. Imposible entrar. Los pueblos son gigantes, las personas que viven son fuertes, son guerreros. Nos van a matar, nos acaban. ¿Todo eso que ellos vieron era real? Claro que sí. Pero ¿qué no era real? Que era imposible, que los iban a matar y que no se podía. Eso era lo que no era real. Los 2 de acá dijeron, es cierto que las ciudades están amuralladas. Es cierto que son gigantes. Es cierto que son guerreros. Pero sí es posible. Acá están las mismas circunstancias. No es la circunstancia. No, es que mire la economía. No importa que te digan la economía. Tienes que ver es qué dice la palabra sobre tu economía. No es que mire el sector del negocio como está. No importa, es Dios cómo te tiene y qué te tiene en medio de ese mundo. El milagro, la salud, el milagro en tu economía, en la salud. ¿Qué es el milagro? ¿Qué sucedió en el pueblo de Israel saliendo de Egipto? Milagros. ¿Qué sucedió en el desierto? Milagros. ¿Y qué iba a suceder al entrar a la tierra prometida? Milagros. ¿Qué sucedió en la congregación desde que Dios lo está levantando? Milagros. ¿Y qué va a hacer ahora? Igual. Y cada día más. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te llamó para que seas luz donde estés.
para que Dios te llamó para colocarte por encima, acá encima. Dios te alumbró para colocarte arriba de su familia, en sus negocios, en su entorno social, arriba. Porque hay un entorno que necesita conocer la gracia. Dios te llamó para eso. Para que lleves la palabra, la verdad, que bien poquitos se conocen en el mundo. Porque la mayoría está acá. Con temor. Con temor. Y Dios te llamó para que vivas sin temor. No sin dificultades. Sin temor en el corazón. Un corazón tranquilo. Un corazón, un alma reposada en la palabra de Dios. Entonces, el pueblo sale y los 10 mira lo que dijeron, mira lo que piensan, mira lo que hablan y mira qué van a hacer por no entender. Habían visto los milagros, habían escuchado la palabra, todo igual que los dos. Fueron al territorio, vieron lo mismo, todo. ¿Qué es la diferencia? No entendieron lo que Dios le decía. Si nuestra mente no entiende la palabra, estamos nublados y vamos a comenzar a renegar, a vivir amargados y tristes. Pero Dios te llamó para que entiendas. Para eso Dios te llamó. Dios no te llamó a disciplinarte. Dios te llamó para que entiendas y disfrutes de su reino aquí. Uno tiene que decir, venga Señor, usted ya me llamó, iniciar el proceso. Es cada uno con Dios. Si no apartas el tiempo y Dios te llamó, algún día Dios hace que tengas tiempo. Eso tenemos que estar tranquilos. Si Dios te llamó, algún día Dios te acorrala a tal punto que vas a tener tiempo para tener la relación con Él, porque Él es quien te alumbra el entendimiento. Entonces mira lo que dice, Números 14, versículo del 1 al 4. Esto fue lo que dijeron las 10 personas. Entonces, cuando los 10 le hablaron al pueblo, cómo estaba todo tan mal, entonces toda la congregación gritó y dio a voces, y el pueblo lloró aquella noche. El pueblo lloró aquella noche por lo que hablaron los 10 espías. Habían ciudades amuralladas, gigantes, que eran guerreros y que los iban a matar. Que era mejor regresar. Que para qué los trajeron ahí, si en Egipto estaban mejor. Entonces dice, el pueblo lloró, versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. Versículo 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Qué pensaba el pueblo? Que no se podía. ¿Qué había en la mente del pueblo? Miedo, tristeza, amargura. ¿Qué era mejor donde estaban? ¿Cuál fue la acción que salió? Llorar, quejarse y la cizaña. Oiga, Moisés es el líder, pues busquemos otro. Moisés dice que para allá, busquemos otro que sea para atrás. Dios te llamó a vivir cada día mejor, a que los deseos engañosos cada día sean menos, que cada día reine sobre ellos, que no controlen tu vida. Para eso Dios te llamó a avanzar. Dios es un Dios que nos permite siempre avanzar en todas las áreas, pero es por fe. Entonces, el pueblo de Israel, mira todo lo que hizo. Una emoción de tristeza, amargura, miedo, temor y cizaña por lo que vieron. Pero no fue por lo que vieron, fue porque ¿qué? No entendieron la palabra. No entendieron lo que Dios le decía.
Dios les dijo, esa tierra es de ustedes. Ellos nunca entendieron y habían visto los milagros. Avanzando en la historia, vamos al versículo 6 y 8. Versículos 6 y 8. Números 14, versículos 6 y 8. Caleb y Josué, mira lo que hablaron. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra gran manera buena. Es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. ¿Qué dice en el versículo 8? Él nos llevará y Él la entregará. Mira la manera con que habla Josué y Caleb, los dos. Los 10 en ninguna parte de Dios renegaron contra Dios porque no comprendían que el milagro iba a suceder y que para Dios no había nada imposible. Caleb y Josué dijeron, Dios nos va a dar la tierra y Él la va a entregar porque Él lo dijo. Porque Él lo dijo. Dios dice que no te deja y no te desampara. Dios dice que nada te puede separar del amor de Él. Que Dios te ama y tiene cosas maravillosas en tu vida que están listas, solo es vivir por fe. Y se inicia desde joven o desde hoy. Recuerda que lo importante es hoy. Lo importante es hoy. Entonces, por ejemplo, queremos que nos vaya muy bien en la vida. Lo importante es hoy. No qué pasó ayer, hoy. Usted piense cómo es la relación suya con su papá y su mamá. Hoy. Para retomar el camino. ¿Cómo es la relación suya de usted hoy con su papá y su mamá? ¿Usted lo juzga? ¿Usted lo condena? ¿Usted habla mal de su papá, de su mamá? No importa la edad, si los tiene aún sobre la tierra, no importa la edad. No es que no me dio, si me dio. ¿Cómo usted, qué siente de su papá y de su mamá? ¿Qué siente? Y le toca hablar con Dios. Porque las cosas difíciles son la relación de los padres e hijos. Que uno diría, los padres y los hijos, una relación de amor. Pero lo más complejo es la relación de un papá y un hijo. Increíble, eso no tiene razón de ser, pero así es. Lo más complejo, porque uno como hijo llega a una edad donde dice, y cuando ya llega a la edad avanzada, échelo allá. ¿Cómo está usted en su alma? Primero en su alma. ¿Qué siente hacia su papá y a su mamá? Usted quiere disfrutar sobre el reino. El primer principio que usted debe estar revisando, cómo usted tiene su relación con su papá y su mamá. Es el primer principio. ¿Para qué? Para que mejore todo en tu vida. Todo, escucha, todo va a iniciar a mejorar. No de la noche a la mañana, va a iniciar a mejorar. Porque es un proceso, va a iniciar. Va a iniciar. Lo primero es en el alma. El alma es como pienso de mi papá y de mi mamá. ¿Qué opino de él? Porque lo que yo pienso, eso le hablo, lo expreso y es lo que hago. ¿Por qué hicimos eso? Es porque hay una promesa. Así como Dios le dijo a Abraham, Abraham, vamos a hacer un pueblo, va a estar esclavo, pero yo lo voy a sacar enriquecido. Y lo que Dios le dijo, se cumplió. Y le dijo, y lo voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel, y le vamos a dar esa tierra. Y lo que dijo, se cumplió. Ahí vemos el pueblo, y no importó nada. Que Abraham, viejito, que la mujer estéril, que la otra mujer estéril, que esclavos, que cómo hace, que el desierto, que el mar, que las ciudades amuralladas, que guerreros, no importa nada de eso. No, es que la economía cada día va a estar más difícil. La promesa de Dios sobre la economía está por encima de lo natural. No ha cambiado, familia. Pero el primer principio, que es cómo está el hijo respecto al papá y la mamá, no el papá hacia el hijo. Del hijo hacia el papá y la mamá, no importa la edad que tengas. No, aquí yo ya tengo 80 años y mi papá 100, no importa. ¿Cómo usted que tiene 80, cómo usted se siente hacia su papá y a su mamá? Porque la promesa de Dios dice
que cuando lo honres, todo te va a ir bien. Tú dices, no, yo tengo problemas en el trabajo. Regrese acá y mire cómo es la relación con su papá y su mamá. ¿Será que es por interés? Entonces hay que quitar ese interés. Una relación del hijo hacia el padre debe ser limpia, pura. Porque Dios te llamó a conocer la verdad. Y es una relación donde no importa cómo es el papá, cómo es tu mamá, si te ha dado o no te ha dado, si te ha tratado bien o si no te ha tratado bien, si te reconoce o no te reconoció, si apareció después o no apareció, no importa. No importa, Dios te llamó. Dios te llamó para que usted hacia su papá lo honre. Si usted lo tiene, usted debe honrarlo, amarlo, respetarlo, cuidarlo. Es lo primero que hemos de hacer para que te vaya bien en todo. Mira, en todo, no importa lo como está el mundo. No importa cómo estén las circunstancias. Recuerda, todo lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, todo se cumplió, las promesas, todas. Las promesas del pacto de gracia se cumplen, que Dios no miente. Es por fe, entender. No es que tengo que estudiar mucho, tienes que estudiar mucho, pero primero, ¿cómo estoy con mi papá y mi mamá? No importa, no, que me trató mal joven y que no me dio. Señor, con Dios, debes de hablar con Dios. Que el amor de Dios que está en ti inunde tu alma, para que usted se acerque con su papá y su mamá, bien, chévere, que los disfrute, si eres un niño, un joven o un adulto. Lo primero. Lo otro es religiosidad, familia. Gracia es conocimiento. Aplicarlo en el día a día. Aplicarlo en el día a día. Ese es el evangelio. Eso Dios te llamó. A eso Dios te llamó. A hacer luz. Entonces, no es que tengo que ser muy disciplinado para que me vaya bien la vida. Debes de ser disciplinado. Pero antes, ¿cómo está tu relación con tu papá y tu mamá? ¿Listo? Ese es para que veamos cómo funciona el reino, para entenderlo, el evangelio al cual Dios nos llamó, que es aplicarlo cada día. Números capítulo 14, versículos 9 y 10. Seguimos avanzando en la historia. Entonces está hablando Caleb y Josué, los dos al pueblo. Recuerda que acá 10 se les olvidó la palabra, no entendieron. Los dos de acá entendieron. ¿Por qué los dos de acá entendieron? Dios hizo en ellos. Acá no. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. ¿Y cuál es el mensaje? Ser humildes. Cada día que leamos la palabra es un tiempo especial. En el mundo, leer la Biblia no sirve. En el mundo, porque no conocen a Dios. Porque no saben quién es Dios. Pero Dios te llamó a que lo conozca, un Dios vivo que te da vida al alma. Cuando te acerques a la palabra a leerla, Señor, alumbre mi entendimiento. Quiero cada día que sea más clara. Números 14, versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. ¿Cómo estaba el pueblo? Rebelde. Los dos que entendieron, no hay que ser rebeldes. ¿Cómo se quiere volver a ser esclavo si Dios nos tiene una tierra que fluye leche y miel, donde vamos a estar bien? ¿Usted cómo quiere regresar? Oh, esforcémonos. ¿Qué es esforzarse? Lo que dice Dios es verdad, es por fe. Pero mire, tranquilo, nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. La circunstancia puede estar difícil, pero la palabra, caminemos en ella. ¿Qué dice la palabra? La multitud no te va a recordar la palabra de Dios. La multitud se va a quejar, va a renegar. Te va a decir que Dios no existe. Te va a hablar de brujería, de adivinación, de riegos, de energías.
de astros, de suerte, de poder de la mente. Eso te habla la mayoría. Tú eres de los dos. Dios te llamó a ser de los dos. Dios te llamó a que entiendas la palabra y le hables a la mayoría. Y allá Dios lo saca. No es nuestra responsabilidad. El pueblo le habló, le dijo, oigan, no sean rebeldes. Luego dice, ni temáis al pueblo de esta tierra. No debe temer. En la Biblia, todo el que Dios llama le dice, no temas. Porque es que los retos y las circunstancias en la vida son duras, son difíciles. Pero con Dios nos dice, no tema, tranquilo, yo estoy con usted. Entonces mira lo que dice Josué y Caleb. No teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Josué les dijo, es que nosotros somos muy fuertes y muy valientes. No. Josué le dijo, es que nosotros vamos a practicar, nos vamos a ejercitar y vamos a enfrentarlos. Tampoco. Josué entendía que Dios estaba con ellos y que iban a vencer porque Dios les había dicho. Dios te llamó a transformar tu vida. Dios te llamó a que conozcas a Dios, que lo conozcas a Él de gloria en gloria. Dios te llamó para que tu alma sea purificada. ¿Y de qué? Del odio, del resentimiento, de la amargura, de la ira, del temor, del miedo, para que camines tranquilo sobre la tierra, plenamente. Entonces mira lo que dice el pueblo. Luego dice el versículo 19. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Ellos le están diciendo lo que el camino, ¿y qué hizo la multitud? A matarlos, a piedra. Cuando no nos crean, eso no es nuevo. No, que eso es mentira, que es una herejía, como que el pecado no existe, es una herejía. No entienden. Usted entendió que Cristo quitó el pecado de en medio de dónde? De Dios y de nosotros. Que Dios vive en ti, que eres limpio. Y como Él quitó el pecado de tu espíritu, pues puedes caminar en santidad. ¿En santidad? No, imposible. Claro que es posible. Porque quien lo va a hacer es Dios. Así como el pueblo entró a la tierra prometida y Dios fue que hizo los milagros, Dios hace el milagro en tu vida y comienzas a caminar en santidad, apartado del mal. Apartado del mal. Es posible, es lo que dice la palabra. Entonces, familia, si notamos la historia, 10 personas con el pueblo que fue la mayoría, cómo se comportaron desde que Dios los sacó hasta que llegaron a la tierra. Rebeldes, con miedo, con temor, murmurando, cuestionando, dudando, sin entendimiento. Y Josué y Caleb, que eran dos, y Moisés, ¿cómo actuaban? Si es posible, vamos para adelante, Dios no miente, Dios no lo va a dar, Dios dijo, con entendimiento. ¿Qué le pasó al pueblo? El pueblo no entró a la tierra prometida, siendo que Dios lo llamó. Dios te llamó a disfrutar de su reino aquí que está en tu interior, una vida de gozo y paz. Mira, gozo y paz, donde los deseos de tu corazón se cumplen, que Dios te va a dar más de lo que pides y entiendes. Todo eso Dios lo tiene para tu vida. Todo eso. Pero es necesario actuar por fe. Cuando no lo hacemos, nos pasa lo del pueblo. El pueblo no disfrutó la leche y miel que sí los habían llamado para eso. ¿Quién entró? Otra generación. Otra generación. Pero Josué era de los que salieron. Josué era de los que salieron. Y por haber entendido la palabra, entraron. Dios te llamó. Dios nos llamó a disfrutar de su reino, una vida maravillosa, donde los anhelos más profundos
se hacen realidad aquí en la tierra. Vamos a hacer algo del día a día nuestro, ya mirando cómo piensan cada uno. Filipenses 4:6 y Mateo 6:25. Jesús habló del afán, de la angustia, de la ansiedad. ¿Será eso vigente hoy? ¿Será vigente lo que habló Jesús? ¿Será que lo que dice la palabra, no, eso ya es obsoleto? Hoy ya pasó de moda. En Filipenses 4:6 la palabra dice, por nada estéis afanosos. Y en Mateo 6:25 Jesús dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Uno cómo vive? Preocupado. ¿Uno cómo vive? Angustiado. ¿Uno cómo vive? Desesperado. Estresado. Triste, amargado, aburrido, desesperado. Uno vive de esa manera. O sea, la masa, porque no entiende. Cuando uno va a la palabra y lee y dice, por nada estéis afanoso. Y Jesús dice, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida. Dice, no entiendo. ¿Cómo no me va a preocupar? ¿Cómo no me va a estresar? ¿Cómo no me va a angustiar? Vea los problemas con los hijos, la economía, el trabajo, vea el futuro, vea acá, mire allá, la salud. Eso es imposible. No entiendo. Si vamos a leer eso con la razón y la lógica, no vamos a entender. Pero Dios te llamó para que lo entiendas. Oramos que Dios alumbre nuestro entendimiento. No importa cómo esté tu situación hoy. Mira, no importa. Así la economía esté quebrada. Así la salud esté mal. Haya problemas en el hogar. En cualquier área de la vida. No importa. Porque el no angustiarse, el no afanarse, no es lo que está afuera. Recuerda la historia que vimos. Los 10 vieron las murallas, el ejército, los gigantes. Los 2 vieron las murallas, los gigantes y el ejército. La circunstancia era la misma. ¿Cuál fue la diferencia? Dios dijo. Dios te dice que no te afanes. La gente que Dios no ha llamado no ha escuchado eso. De pronto es la primera vez que vas a escuchar, no te afanes por tu vida. Cuando decimos la primera vez que vas a escuchar es que Dios alumbra nuestro entendimiento. Poder comprender qué significa no afanarse, no angustiarse, no preocuparse. Significa que lo más profundo de tu alma descansa en lo que está diciendo Dios. No importa las circunstancias. Está descansando en lo que dice Dios para que veas claramente qué tienes que hacer. Si me dice no me afame, no me preocupe por la vida y no comience pues va el problema económico. Entonces, si no hay entendimiento, ¿qué voy a expresar? Quejas. ¿Y qué va a salir? Ninguna acción, no se puede. Los impuestos tan altos, los negocios se quiebran, no hay empleo. Usted ha escuchado los desempleos de las ciudades, aquí no hay en ningún lado. ¿Ya para qué? Mejor vivir ahí, para donde uno vaya, para donde va Vicente, para donde va la gente ahí, como la ola, de un lado a otro, y no, eso no puede hacer nada. Es porque no hay entendimiento. Dios te llamó para que hoy, dice la palabra, no, por nada estéis afanosos, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Y por qué? Así como dejamos tarea números, ¿cuál es la tarea de números? Ah, muy bien, los felicito. Los que están en el salón y en el canal, números 13 y 14. Va a haber otra tarea. La otra tarea es Mateo capítulo 6. Del 20 en adelante, del 18 en adelante. Mateo 6 del 18 en adelante. Yo les las cuento. Entonces, Jesús les dice a ellos, no se preocupen por su vida, no se angustien, no.
porque eso te genera, el reino es hoy. El reino es hoy. Dios te llamó a disfrutar. ¿Disfrutar? Pues cuando tenga plata. Disfrutar. Pues cuando esté de vacaciones, cuando esté en la playa. Pero disfrutar en el día a día, con mi esposa, con los hijos, el trabajo. No. Al disfrutar, no. Dios te llamó a disfrutar. Cada día que disfrutes de tu trabajo, de tu familia, de los hobbies, de lo que haces, de lo que tienes. Cada día. Entonces, si nosotros nos levantamos y nos quejamos, ¿y por qué ese desayuno? ¿Y por qué ese almuerzo? ¿Y mi trabajo? Mi trabajo tan maluco, está aburrido mi trabajo. Mi negocio, no me gusta mi negocio y me quejo. No hay entendimiento. Vivo aburrido, vivo amargado, porque no entiendo que Dios te está dando cuando te levantas cada día. Dios te da una oportunidad. ¿De qué? De avanzar en el reino. ¿De qué? De que comiences a valorar y ver los milagros de Dios en tu vida. Solamente el levantarte cada día es un milagro. Pero uno no lo ve así. Uno lo ve es, debería de haberme levantado. Y debe de ser así. Y debo estar saludable, así tiene que ser. ¿Por qué voy a estar agradecido? No, con entendimiento, sea agradecido en todo. Comenzamos al evangelio a aplicarlo, no ritos, no ceremonias, menos idolatría, nada de eso. ¿Qué es el evangelio? Aplicarlo. Si la palabra del evangelio dice, por todo esté agradecido, pues ¿cómo me estoy levantando? Si dice que no me afane, no me afane por nada ni la vida, tenemos que hacer lo que hizo Job. Job le dijo a Dios, hazme entender. Porque Job sabía que era Dios el que alumbraba el entendimiento. Si él no lo hacía, era imposible entender la palabra. El no afanarnos por la vida y no preocuparnos humanamente, imposible. La filosofía no llega allá. La filosofía no llega allá. La doctrina del hombre no llega allá. Los ritos no llegan allá. Entender que nos levantamos tranquilos, sin afán y sin preocupaciones. ¿Por qué? Jesús les dijo, porque tu papá, mira, tu papá, sabes qué necesitas. No se afanen, su papá sabe qué necesita. En lo más profundo de nuestra alma oramos que hoy sea claro eso en nosotros. Usted necesita un trabajo, tu papá, Dios lo sabe, te lo va a dar. ¿Qué nos corresponde? Hacer lo que toca. Pero si reniego, cuestiono, no hago lo que me corresponde. Pero usted sale, tiene que estar plenamente convencido que vas a conseguir el trabajo. Lo vas a conseguir porque Él sabe que lo necesitas. Dios sabe qué necesitamos y es nuestro papá y Él no la da. Entonces Jesús dijo, mire Dios, ¿qué hace con las aves y qué hace con los lirios? Dios, ¿cómo viste un lirio? Hermoso un lirio. Pero al otro día se cayó y va para el fuego, no sirve. Si Dios hace eso, dice, con algo que es pasajero, ¿qué va a hacer con tu vida? ¿Qué va a hacer con tu vida? ¿Qué nos corresponde cuando dice no se afane y no se preocupe? Lo que está diciendo Jesús es, recuerde que usted es un hijo de Dios, tú eres un escogido llamado de Dios para que tenga relación con Él. Al tener la relación con Él, vas a salir a hacer lo que te corresponde de la manera correcta. Y Dios hace el milagro. Entonces, miremos lo que dice para finalizar en Efesios 3:20. Entonces, el estar tranquilo y seguros, ¿por qué es? Porque Dios vive en ti, porque eres un escogido y llamado de Dios. Entonces, usted ora por su trabajo, por su negocio, para que te guíe, sabiduría para la familia, para todo. Y le pides que te coloque, te deseo de leer la palabra. Todo eso hay que pedírselo a Dios, hablar con Dios todos los días y el milagro va sucediendo poco a poco. No desmayemos en eso. Efesios 3:20. Mira también lo que dice la palabra. Dice, y aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces nosotros oramos y terminamos de orar y no, pero el trabajo, ¿cómo me va a salir el trabajo? No. Señor, ayúdeme a salir de deudas. No, pero esa deuda mía es muy grande. No, yo no puedo salir de deudas. Terminamos de orar y nosotros mismos nos contestamos. Pero ¿cómo nos estamos contestando? Sin entendimiento, renegando, dudando, pensando que no es posible. Oramos y nos contestamos erradamente. Oramos y pensamos sin entendimiento. No, si nosotros oramos, dice la palabra que estamos enviando cada meditación al finalizar, cada día. Que por fe sabemos que Dios nos escucha. Y si sabemos que Dios nos escucha, sabemos que Dios nos responde. Por fe, entendimiento. Entonces, el tema de la oración con entendimiento es, yo sé que Dios me escucha, yo sé que me responde, entonces la respuesta viene en camino. Hoy, en un mes, en un año, en 10 años, pero quedo tranquilo. ¿Por qué? Porque entiendo que la respuesta viene en camino. Entendemos, no renegamos, no dudamos, no tienes que hacer ritos, ni penitencias, ni promesas a Dios. No, Señor, tengo este problema. Los hijos, situación económica, el trabajo, el negocio, ideas que usted tiene para desarrollar. Cuéntele a Dios. Él escucha, Él responde, la respuesta llega. Pero mira cómo dice que la respuesta va a llegar. La respuesta va a llegar más abundante. Mira, no va a llegar lo que pediste. No va a llegar lo que pediste. O sea, ¿quién le está pidiendo a Dios? No te va a llegar eso, porque es por fe. Dios no miente, familia. Usted quiere una familia estable, Dios te va a dar más que eso. Dios dice que te va a dar más abundante de lo que ¿qué? No, pero es que yo no pido. Porque es que yo leí lo último de la revelación, que no hay que pedir porque Dios ya lo dio todo. Vea, aquí un señor dijo, ha estudiado en muchas universidades y mire, le va muy bien, mire todo lo que tiene en la vida y dice que Dios ya dio todo y que no hay que pedir nada. ¿Qué te está diciendo la palabra? Entendimiento. Tenemos que pedirle a Dios. Y lo que le pidas a Dios por fe, ¿qué va a hacer? Vas a recibir más abundante de lo que estás pidiendo. Si comprendemos eso, al finalizar la oración, ¿cómo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a estar de estado de ánimo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar si estás pidiendo mejorar tu salud? Cuando te levantes, más abundante. Si es la familia, si es tus hijos, la esposa, usted está pidiendo por la transformación de la esposa o el esposo. Y se levanta más de lo que pide, entiende. Usted es el mismo, usted no cambia. Pero la oración que usted está haciendo es por fe. ¿Cómo vas a tratar a la persona? Como si estuviera cambiando. Porque es que usted no vive por vista. Si usted vive por vista, otra vez borracho, pues lo que se ve. Pero lo que no se ve, Dios te da sabiduría cómo manejar eso. Porque no es que estemos diciendo, entonces es válido que siga borracho. No, se está orando que Dios lo saque de ahí. Pero es cómo vas a pensar, cómo vas a hablar y qué vas a hacer. Entonces dice que todo lo que estamos pidiendo, Dios nos da más que, más abundante de lo que pedimos. Y Dios no miente. Dios cumple su palabra. ¿Qué va a suceder en la congregación? Hemos visto los milagros. Van a haber milagros hoy. ¿Y qué va a haber en el futuro? Los milagros de Dios para su gloria, para que no te quedes con ellos y los cuentes para la gloria de Dios. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.